Hace algunos años existió una tendencia dentro del contenido sobre animación que seguramente todos recordarán, los clásicos videos de top 10 momentos más perturbadores en series animadas o los episodios más extraños de caricaturas. Más que esos videos en sí, lo que nos pareció interesante es que la mayoría de estos episodios y momentos le pertenecían a series de Cartoon Network. Y es que si nos ponemos a pensar, Cartoon Network siempre ha tenido esta tendencia por darnos series y conceptos extraños dentro de sus caricaturas. Piensen en su serie favorita del canal y estamos seguros que por lo menos tienen uno de estos guiños extraños. No lo parece, pero el hecho de que Cartoon Network sea tan edgy en este sentido no es mera casualidad. Hay una razón de por qué estas series han traumado a tantos niños y por qué encabeza la lista de momentos perturbadores en la animación. Y ese es el tema del día de hoy, ver cómo es que una casa animadora en teoría para niños ha logrado meter este tipo de conceptos en sus series. Para saber por qué Cartoon Network insiste tanto en poner cosas espeluznantes en sus series o conceptos oscuros en las mismas, tenemos que remontarnos hasta sus inicios como un canal independiente. Para antes de 1993, el canal estaba lleno de series clásicas de la Warner Bros. Y Hanna-Barbera. Como tal, no tenía un contenido original que lo diferenciara, por ejemplo, del exitoso Nickelodeon en ese tiempo. Pero para este año se comenzaron a meter más propuestas animadas que hacían de Cartoon Network un canal más propio. El show de Moxie, El fantasma del espacio, El laboratorio de Dexter fueron las primeras propuestas animadas del Cartoon Network como tal. Y aquí debemos de mencionar algo muy extraño que a gran parte del público le sorprende, a pesar de que todo su contenido haya sido enteramente dirigido hacia niños y que nunca se saliera de la línea general de animación infantil. Cartoon Network no se proclamaba a sí misma como una casa de animación infantil. Así es, a su parecer no había mucha diferencia entre ellos y MTV, por eso es que series como El fantasma del espacio contaba con un formato maduro para cualquiera. Hablamos de que literalmente era un nightlight show animado. Eso también explica la existencia del capítulo Rude Remova del laboratorio de Dexter. Si bien nunca decidieron cruzar la línea para hacer animación plenamente adulta, pues ya habían establecido un estatus como un canal infantil, nunca se deshicieron de ese lado más pícaro dentro de su animación. Por eso es que series como Soy la comadreja, La vaca y el pollito, Johnny Bravo tienen ese aspecto tan irreverente y picante que las diferenciaba en su época. Todos estos juegos de palabras, todas estas situaciones de doble sentido y todas esas situaciones subidas de tono donde ponían a nuestros personajes estaban puestos a propósito, con el objetivo de suplir esa necesidad por querer animación adulta o con un grado más elevado de contenido. Pero como era de esperarse, este tipo de cosas se fueron perdiendo con el tiempo, pues los censores, las personas que se encargan de clasificar el contenido de un canal, comenzaron a poner quejas sobre este tipo de contenido y cómo es que Cartoon Network se estaba pasando un poco la raya. Por eso que para finales de los 90s y comienzos de los 2000 es que no vimos más de estos chistes de doble sentido, albures en el doblaje y situaciones subidas de tono. Sí que había uno que otro chiste que se le escapaba a los censores, pero son contados. Esto nos lleva directamente al tema que nos interesa, el terror y los aspectos bizarros en series. Al negar la posibilidad de hacer chistes y bromas para adultos dentro de series infantiles, es que los creativos de Cartoon Network decidieron hacer de su animación algo más maduro, pero no a base de los clásicos recursos subidos de tono, sino apuntando a otro lado, el terror y los conceptos oscuros. Esto es algo que fácilmente puede pasar por alto por algún censor. No se trata de una referencia indebida, un chiste de mal gusto o algo plenamente explícito. El poner tramas oscuras o personajes tétricos no se veía como algo que debía ser censurado en una caricatura para niños, y con esto debemos de mencionar al Rey, a la primera serie que usó este concepto y que marcó una generación de por vida. Por supuesto estoy hablando de Coraje, el perro cobarde. Esta serie lanzada en 1999 fue la cúspide del terror en Cartoon Network, y es que partamos por su premisa, un perro que vive en una granja en medio de la nada y cuya única misión es proteger a sus ancianos dueños de los distintos peligros sobrenaturales que los aqueja. Suena como algo que se escapa de una historia plenamente infantil, pero es que en Coraje había de todo, posesiones satánicas, espíritus extraños, maldiciones y una amplia lista de personajes tétricos que protagonizan la lista de los momentos más perturbadores de la serie. Por poner algunos ejemplos están el Rey Ramsés, el espíritu de la luna de la cosecha o el espeluznante Fred. Estos personajes, acompañados del contexto de sus episodios, nos dejaban con algunos de los momentos más incómodos y extraños que hayamos visto en una serie infantil. Es cierto que todo se aligeraba bajo el manto de la comedia y la animación desenfadada, pero no dejaban de ser situaciones fuera de lo común para una serie infantil. Eso y el resto de episodios extraños que llegamos a ver de niños. A pesar de todo esto, nunca hubo como tal una repercusión negativa hacia Cartoon Network. Al contrario, Coraje, el perro cobarde se convirtió en uno de los cartoons más populares de toda la historia del canal. Esto gracias a que su premisa e historias eran tan extravagantes que rápidamente llamaron la atención de todo el público. Con esto se sentaron los precedentes para los futuros proyectos animados de Cartoon Network. No solo habían creado una serie con una intención madura en su ejecución, sino que hasta se habían salido con la suya. Es por eso que tiempo después conoceríamos más y más series con este tipo de conceptos. El show de Malo y Siniestro fue el punto de partida para dos de las series más reconocibles del canal en cuanto a su contenido cuestionable. Por un lado,
lado, de esta serie salió Evil con carne, la cual literalmente trataba de un terrorista que había muerto y resucitado, gracias a que pusieron su cerebro en el cuerpo de un torpe oso de circo, siendo que este villano quería reunir una liga de villanos para vengarse de su rival, el Comando Cod, el cual era un pez. Y sí, lo sabemos, esta serie era pura comedia de la buena, llena de chistes y gags muy buenos, pero nadie nos puede negar que tenía momentos medio raros, como que de repente algo se le salía de las manos con el tema de las escenas explícitas y cosas así. Pero si de series con temáticas oscuras hablamos, Billy y Mandy se lleva un merecido reconocimiento. Esta es la segunda serie que salió del show de Malo y Siniestro y definitivamente no necesita presentación, pues una serie de un niño idiota, una niña gruñona y literalmente la muerte, es todo lo que necesitas saber para darte cuenta que esta serie como que muy apta para niños no era. Y es que Billy y Mandy jugaba con un montón de temas delicados que ninguna otra serie se atrevería a incluir en su contenido, cosas como hablar de la muerte de una manera tan explícita, cosas sobrenaturales que se escapaban de lo ya antes visto, o escenas donde nuestros personajes van al infierno. Si bien se aplica el mismo caso con Evil con carne, donde la comedia era el foco central de todos los episodios y no se sobrepasaban tanto, con Billy y Mandy es diferente, pues toda su premisa va de cosas sobrenaturales que rozaban conceptos delicados. Por eso es que también se convirtió en una serie tan aclamada por la audiencia. Era tan extraña a su modo que logró conquistar al público. Entonces, ¿era necesario meter cosas sobrenaturales para generar este tipo de series? Por supuesto que no, y el mayor ejemplo que tenemos son las desventuras de Flapjack. Esta serie, damas y caballeros, bueno, caballeros, porque no creo que ninguna mujer esté viendo esto. Esta serie fue el punto más bizarro con el cual Cartoon Network jugó a hacer animación pasada de la raya en su canal. Flapjack era todo lo que una animación infantil no debía ser, partiendo por diseños. Todos en estas series tienen un diseño tan feo que es imposible no reconocerlo. No es solo que utilice una paleta de colores tan apagada y sucia, sino que contaba con detalles tan desagradables en sus personajes que todos lucían por las peores razones: los dientes podridos del Capitán Nudillos, las incómodas expresiones del Dr. Barbero o la perturbadora esposa de Caramelo de Larry Menta. Todo aquí era feo y con ganas. A eso también le tenemos que sumar un recurso del cual abusaba bastante, y era los close-ups al estilo de Bob Esponja. Estos momentos donde la animación se detenía para mostrarnos un acercamiento a algo y que a su vez servía como un remate de un chiste. Flapjack estaba lleno de este tipo de acercamientos y con ello venían este tipo de momentos rarísimos y hasta perturbadores, donde ese diseño feo de los personajes y el mundo de Flapjack se veía potenciado por el detalle. Algunos eran incómodos de ver, pero en general esta serie era pura comedia oscura acompañada con momentos sumamente desagradables y hasta podríamos decir que perturbadores. De entre todas las series que hemos mencionado, esta es la que muchos se toman más en serio cuando hablamos de material perturbador en series infantiles, pues si bien Coraje, el perro cobarde y Billy y Mandy eran extrañas, tenían el colchón por así decirlo, que su animación y diseños eran muy desenfadados, aparte de que la comedia era una de sus bases más sólidas. Pero en el caso de Flapjack no. Más de una vez me he topado con personas que aseguran que esta serie les daba miedo cuando eran niños, y viéndola en retrospectiva sí que tenía muchos aspectos pasados de la raya. Este fue el punto más alto donde Cartoon Network jugó a hacer animación adulta dentro de su canal sin que fuese plenamente adulta, pero para esta ocasión la jugada no le salió tan bien como ellos esperaban. Sí, Flapjack fue todo un éxito y es altamente reconocible, pero también le ganó a la cadena una serie de quejas y de observaciones por parte de los censores de la época, aparte de que al ser tan turbia para las audiencias más infantiles es que no llegó a ser tan popular. Sin embargo, existía otro proyecto animado con muchas de las características de Flapjack, pero que distaba de ser una serie oscura. Hablamos de Hora de Aventura, lo que curiosamente era hermana de Flapjack al ser obra del mismo creador. Hora de Aventura resultó ser un rotundo éxito para la empresa al ser tan llamativa y tener los mencionados guiños a una trama más madura. Y es que era la combinación perfecta: animación infantil que era llamativa para la audiencia infantil, pero que tenía entre el medio todos estos conceptos oscuros que le encantaban a Cartoon Network. Se puede decir que la salida de Hora de Aventura y la cancelación de Flapjack fueron el fin de esta época oscura dentro del canal. Después de esto no volvimos a ver series con este nivel de intensidad. Es más, hasta podemos ver una clara tendencia hacia la infantilización en sus diseños, paleta de colores y conceptos, pero como seguramente han de saber, esto no significó que dejaran de poner todos estos guiños en sus series. Tan solo piensen en todas las tramas oscuras que guarda Hora de Aventura: el tema de Lynch, la guerra de los champiñones y el futuro post Hora de Aventura. Steven Universe, a pesar de sus personajes y escenarios tan coloridos, se trata de la vida de un hijo de uno de los criminales de la guerra más importantes de su universo y cómo es que trata de enmendar sus errores, viendo cómo es que las implicaciones de la guerra afectan directamente a sus personajes. Es cierto que después de todo esto lo mandan por el caño, pero la intención siempre
estuvo ahí. Aparte, tan solo miren el episodio de Frivo, es imposible no comparar esto con un slasher de terror. Generador Rex también es otro ejemplo donde, si bien no era tan infantil como el resto de series contemporáneas, sí tenía toda esta aura oscura de un mundo posapocalíptico en el cual se desarrollaba. Aún con esas, Cartoon Network nunca abandonó esta idea del terror dentro de sus producciones plenamente. Tan solo recordemos a Más allá del jardín, una obra que solo podemos describir como lúgubre, que juega con conceptos muy oscuros que sobrepasan a la muerte. La razón de por qué esta serie triunfó es porque Flapjack solo tenía la intención de crear una serie episódica para entretener, y Más allá del jardín contaba con una premisa más elaborada, aparte de que era una miniserie que el tiempo donde salieron influyó bastante en su recepción. Así que esa es la razón de por qué Cartoon Network encabeza la lista de traumas infantiles. A falta de posibilidad de hacer animación más madura con chistes subidos de tono, decidieron hacer lo mismo pero apuntando a otro concepto maduro. Esa necesidad fue la que nos dio esa época tan curiosa en el mundo de la animación, y como han de ver hasta la fecha, se nota que no van a abandonar ese aspecto, pues ya forma parte de la esencia del canal.